El tema de hoy, los expositores son la doctora Susana Kreisel, el doctor Roberto Adelphi. Nos van a hablar sobre el contrato de asistencia al viajero, las exclusiones por enfermedad preexistente. Un tema muy novedoso, así que los dejamos a ellos para que nos cuenten. Bueno, la verdad que la parte de exclusión por una enfermedad preexistente fue una ponencia que presentamos en el Congreso de Paraná, y antes nosotros habíamos elaborado otro trabajo que yo creo que en algún momento también lo charlamos en el instituto, seguro de asistencia al viajero, contrato de seguro, como una pregunta. Yo voy a hacer un breve repaso de esa ponencia para centrarnos después en la otra. Cuando nosotros empezamos a elaborar este trabajo, en realidad el origen fue que íbamos a escribir sobre la exclusión de enfermedad preexistente, porque tanto Roberto como yo teníamos a nivel familiar gente que tenía enfermedad preexistente en relación a un contrato de seguro. Pero cuando nos empezamos a abocar al tema, nos dimos cuenta que era casi más importante hablar de la naturaleza jurídica que de ese tema. Así que nosotros empezamos pensando en la enfermedad preexistente, la dejamos y terminamos concluyendo con enfermedad preexistente. Bueno, según la Organización Mundial del Turismo, la industria del turismo crece en forma encima del promedio mundial de otras actividades. Con motivo de la pandemia, digamos, del 2020, la actividad se vio seriamente afectada, pero como contrapartida de eso, una vez que se reactivó la actividad, yo creo que la gente puso mayor hincapié en el seguro de asistencia al viajero, porque se puso a pensar que si viajaba podría tener COVID, que el seguro tenía que contratar, el servicio que contratara tenía que tener ese tipo de cobertura. Y un poco como que toda la pandemia puso en evidencia que había que enfocar bastante en los problemas de salud que podías haber tenido, porque uno se dio cuenta que una pandemia es una cosa que puede llegar en cualquier momento, que a lo mejor uno la tenga o no la tenga prevista, llega. Así que por un lado mermó la actividad, pero por otro lado, a mi manera de ver, trajo esa consecuencia. Incluso yo estoy por hacer un viaje y averigué en varias aseguradoras, que entre paréntesis, cuando te metes en una página, después que tenés que soportar que 10 veces al día te ofrezcan lo mismo, pero bueno. Y en una de ellas decía, más de 40 países exigen tener seguro. Y yo creo que también esto es consecuencia de la pandemia. Sí, había un montón de países que lo exigían. Pero ahora, ante la posibilidad de que el país tenga que soportar un enfermo de COVID, bueno, ahora el COVID no está tan difundido, pero todavía hay. Pero ahora está lo del mono, ¿viste? Que es otra enfermedad que también se está difundiendo bastante. Bueno, entonces, bueno, entendimos que el contrato de asistencia viajero era una actividad que tendría que haber llamado la atención del Estado por las consecuencias que puede tener. Y que teniendo en cuenta que la Ley de Defensa del Consumidor y los consumidores en general tienen hasta una protección constitucional, esto tendría que haber sido una obligación del Estado de ver cómo estaban organizadas ese tipo de empresas y ejercer algún control. Control tendrán los de los tipos societarios, si es una sociedad anónima o demás, pero no tienen un control del Estado, digamos. Y estas empresas, la mayoría, no son empresas de seguro. Hay empresas de seguros que hacen contrataciones de seguro de asistencia al viajero, pero las más conocidas y las más importantes no son aseguradoras. Por ejemplo, Asiscar es del año 1972. Ustedes imagínense, tiene 50 años. Y Universal Assistant tiene más de 30. Quiere decir que estas empresas vienen operando en el mercado hace muchísimo. Y en el momento que empezó a operar, por ejemplo, Asiscar, no estaba la ley de defensa del consumidor,
Pero sí estaba la ley de seguro, porque la ley de seguro, como estábamos hablando hace un rato, tiene 55 años este año. Quiere decir que en esa época ya estaba. Y la ley 20091 también ya estaba, que es del año 73. Bueno, brevemente, el concepto de asistencia a viajero: asistir al viajero implica acompañar, socorrer, cuidar a quien requiere ayuda por alguna situación que ponga en peligro la posibilidad de disfrutar un viaje en el que se espera descansar, conocer y demás. Estas situaciones no previstas puede padecer el turista, son en particular las urgencias médicas, aunque cubre otras cosas, pero un poco a la gente cuando contrata el servicio de asistencia al viajero, lo que le importa es cubrir la parte de salud, aunque después está el equipaje, bueno, también le puede importar la repatriación de si uno fallece, ¿no? O fallece un familiar. Pero bueno, en general yo creo que lo que más a la gente le llama a contratar es los problemas de enfermedades que pueda tener, porque uno nunca piensa que se va de viaje y se va a morir, así que bueno. Hay varias definiciones, pero yo le voy a leer una de Javier Santizo que dice: es un contrato mediante el cual una de las partes, la empresa, promete a la otra, usuario o viajero, la prestación de servicio en caso de ocurrencia de accidente o padecimiento de una enfermedad o cualquier percance que pudiera suscitarse en un viaje realizado al exterior del país contra el pago de un precio anticipado. Por nuestra parte, nosotros entendemos con Roberto que debe ser una empresa de seguro. Él esta definición que hace, este concepto, eh, habla de la empresa de prestación del servicio. Nosotros entendemos que tendría que ser una empresa de seguro. Es decir, que el contrato de asistencia al viajero es un contrato de seguro con las características propias del mismo y que entonces para nosotros habría contrato de seguro de asistencia a viajero cuando un asegurador se obliga mediante el pago de una prima a asistir al asegurado en las dificultades que se le presente fuera de su domicilio habitual, ya sea resarcir los daños que sufran sus bienes o a prestar servicio de asistencia a su persona. Cuando nosotros estábamos investigando encontramos, era casi un libro, creo que lo encontró Roberto esto. Hay una obra que se llama Naturaleza Jurídica del Seguro de Asistencia en Viaje. Esta fue la tesis doctoral de una profesora de la Universidad de Extremadura que se llama María de los Ángeles Pérez Albuquerque. Y esta tesis doctoral fue dirigida por el profesor Alberto Tapia Hermida, que nosotros acá hemos hecho referencia a muchas cosas de las que él hace, incluso ha venido a algunos encuentros y congresos acá en Argentina. Ella dice que luego de afirmar fundadamente que se trata de un contrato de seguro, nos dice que son peculiaridades del mismo ser un contrato multirriesgos, que tiene en su esencia el desplazamiento del asegurado de su domicilio habitual como elemento unificador del riesgo y de carácter mixto, con coberturas propias del seguro de personas y los seguros de daños. Yo no me voy a extender porque así nos queda tiempo más para la otra, pero se trata de un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, de tracto sucesivo y por adhesión a cláusulas predispuestas. Es un contrato voluntario. Y el tema de la onerosidad, voy a hacer solo una pequeña referencia a eso, aunque uno no lo pague, porque generalmente cuando uno está adherido a una tarjeta, la tarjeta cubre, o por lo menos cubre una parte del seguro, depende, porque también depende de la tarjeta que uno tenga y del banco, no sé, sé que hay diferentes coberturas. Son similares, pero hay diferentes. Pero esto no quiere decir que sea gratuito. Uno no paga nada, pero hay quien lo está pagando. Y si no, en algunos contratos puede ser que está anexo al contrato principal y bueno, y de alguna forma se está pagando en el contrato principal y ellos cubren la asistencia al viajero. Así que siempre es un contrato oneroso. Bueno, se presentó, la doctrina planteó el interrogante
si se trataba de un contrato de servicio o de seguro. Y la distinción no es teórica, porque si es un contrato de seguro debe estar sometido al control estatal por parte del órgano de control, en nuestro país la Superintendencia del Seguro de la Nación, y las empresas que no son aseguradores deberían someterse al control para el control de la actividad por parte de la Superintendencia de Seguro de la Nación. También se planteó la doctrina si ambas podrían coexistir, es decir, empresas que fueran como aseguradoras y empresas que no fueran aseguradoras dentro de las que ya están en la actividad no aseguradora. Bueno, nosotros entendimos que realmente no habría que hacer esa distinción, porque si se decidiera que tiene que, digamos que estar bajo la esfera de la Superintendencia de Seguro de la Nación, tendrían que ser todas. Porque si no, viste, en nuestro país que somos tan propensos a eludir todo lo que se pueda eludir, ya verían cómo hacer para no estar incluido dentro del grupo. En nuestro país no existe esa modalidad de contrato de seguro regulada específicamente. Pero como es un seguro multirriesgo, comprende a lo mejor un montón de riesgos que sí están regulados. Donati decía que la falta de reconocimiento expreso de un negocio asegurativo por la ley no excluye su asegurabilidad, porque dice que el derecho español admite algunos seguros que no están regulados específicamente y que se trata, que admite la posibilidad de prestación de servicio, aunque en la generalidad de los casos se tratan de reembolso pecuniario, servicio con reembolso pecuniario. Un ejemplo es el seguro de sepelio, que el seguro cubriría los gastos del sepelio. Pero también hay algunos que prestan el servicio de sepelio, es decir, que tienen incluido el servicio en sí, no solamente el reembolso de gastos, sino el servicio. Y por otro lado, también hay otros servicios que se prestan, como por ejemplo el servicio de auxilio mecánico, que está anexo al de automotores, eso también sería un servicio. Y en cuanto a los que no están regulados, por ejemplo, tampoco está regulado específicamente en la ley de contrato de seguro, el seguro de mascota, de bicicleta, no sé si me estoy olvidando de algún otro, pero hay monopatín. Hay un montón de seguros que no están regulados, pero se aplican las normas generales de las dos grandes categorías y si no, por el principio de analogía, la normativa que se asemeje más. Bueno, en una palabra, nosotros entendemos que se cumplirían todas las características para poder ser incluido dentro de la ley de contrato de seguro. Ahora Roberto va a continuar hasta el final y yo después retomo la parte del principio de la otra ponencia. Bueno, ¿qué tal? ¿Se escucha mi voz? ¿No se escucha el ruido de la sirena? No, ¿qué Está pasa? pasando la delegación de Newell acá en este momento. Ay, bueno, no sé, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito, continuando el tema este de la primera ponencia, con el tema de los proyectos de ley. En realidad el tema pasa por si el contrato de asistencia al viajero es un contrato atípico, es un contrato de seguro, puede aplicársele las normas de la ley de seguros, o si tendría que tener una regulación autónoma. Hasta el momento no la tiene, pero sí hubieron distintos proyectos de ley presentados. Hay uno que es el primero en el tiempo, que se presentó el 23 de marzo del 2011 en el Senado de la Nación. Lo presentaron la senadora Roxana Latorre y Carlos Berna. Todo esto está en el libro de ponencias de la página de la IDA. Es para que puedan ingresar y ver los detalles, y está
las citas exactamente, ¿no? Bueno, ese proyecto expresaba que en su artículo 1, la autoridad de Contralor era el Ministerio de Turismo de la Nación, el Ministerio de Turismo, y era la autoridad de aplicación, y precisaba en forma taxativa los objetivos y funciones del órgano de aplicación. Y tenía varias funciones: fiscalizar el cumplimiento de la ley, el órgano de aplicación, crear y mantener actualizado el registro de empresas de asistencia al viajero, otorgar la autorización para funcionar, evaluando antecedentes y responsabilidad de los solicitantes. Por ejemplo, esto sería un símil al artículo 7 y 8 de la ley 20091, donde se establecen los requisitos legales y de oportunidad para autorizar a determinadas empresas, determinar los requisitos para las inscripciones, fiscalizar el cumplimiento por parte de los sujetos comprendidos de la observancia de las obligaciones contractuales, disponer un mecanismo apto para relevar el funcionamiento del sistema. Bueno, y muchas otras cosas más que están determinadas en forma taxativa. Y entre sus principales disposiciones, este proyecto establecía que los sujetos mencionados en el artículo primero, que son las empresas de asistencia al viajero, debían contar con centros operativos en el territorio de la República Argentina, acorde con el sistema de atención de eventualidades, cuya finalidad es satisfacer en forma inmediata la contingencia derivada de imprevistos, con monitoreo en tiempo real de la relación operador-cliente, resolución de conflictos. Acá yo voy a marcar 4 puntos, que la ley es mucho más amplia, pero este es un tema nuevo, un tema importante, quiero decir: centros operativos en el territorio nacional, para no tener que andar llamando a Alaska o a Bangladesh para que te atiendan y te resuelvan un conflicto. Se exceptúan de la previa autorización o validación por parte del sistema a las situaciones de urgencia, con riesgo grave para la vida, en las cuales las personas y los profesionales o responsables deben adoptar las acciones imprescindibles para la salvaguarda de la vida del afectado. Este es el artículo 12 del proyecto, y dice: en ningún caso, por diferencia entre partes, podrá dejarse de prestar la atención imprescindible al evento de que se trate, con prescindencia de la discusión sobre quién resulta responsable del gasto en definitiva. Ustedes vieron cuando viajaron que tienen que pedir, tienen que llamar por teléfono, y para una prestación le tienen que dar el ok, el cuerpo médico, el médico auditor y todo lo demás. Acá hay un tema que es fundamental, que es los casos graves en el seguro de salud, de asistencia al viajero, donde, por ejemplo, las exclusiones de cobertura, y en este caso la preexistencia, es una exclusión muy importante. En este caso, cuando hay divergencias, si el supuesto de hecho encuadra dentro de una preexistencia, en este caso, en el proyecto, lo que se establecía era que se debía proteger, actuar, realizar la prestación y después discutir la compañía si correspondía o no el reintegro, si era procedente la exclusión de cobertura. En este proyecto y en todos los proyectos que vamos a mencionar ocurre lo mismo. Otro artículo importante es el que se refiere en este caso a las enfermedades preexistentes, y acá puntualmente habla del artículo 16. Deberán tener productos especiales que contemplen la cobertura de enfermedades preexistentes, con precisión de los gastos reconocidos distintos del resto de los productos. Porque ocurre que muchas compañías no venden productos con preexistencia. Por ejemplo, Asiscar en muchos casos no lo vende, y cuando lo venden con un monto tan bajo que en realidad resulta una cobertura testimonial. Por ejemplo, Universal Assistance, que es la que tenemos en caja forense, cuando nos vamos de viaje nos dan una tarjetita
y dice vayan tranquilo y todo eso, bueno, averigüen en Caja Forense cuánto es la cobertura. Yo creo que la cobertura por todo concepto no supera los 350.000 pesos. Y para las enfermedades preexistentes, el límite de cobertura es 15.000 pesos. Así que Pero imagínense de escúchame, cuánto. esa tarjetita que nos dan, ¿eso no es para dentro del país? Sí, dentro del país estoy hablando. Ah, bueno. Para esto es Bien. para dentro del país, si no, no sería ni $1.000, Susana. Imagínate, Claro. vos te No, te no, vas no, porque a lo que Europa. sí, Claro, claro, lo que estamos pasa, hablando lo que para pasa, dentro del país. Y sí, el monto de la claro. cobertura normal, y especialmente para las personas que te ponen PAC, que por supuesto que ya vamos a hablar sobre las cláusulas de el tipo de contrato, ¿no? Con cláusulas predispuestas. Es, por ejemplo, para nosotros, que soy, te pone M60, quiere decir que todos los que tienen 60, todos los que tienen 50, todos los que tienen 70, qué sé yo, Están iguales. el límite es 60.000 pesos. Y si querés una cobertura mayor, tenés que pagar una fortuna si te la dan, hasta los 80 años, ¿no? Eso es más o menos por Bueno, lo que. acá son todos muy jóvenes, Sí. pero yo que soy mayor y decía, hasta los 70 años más o menos vas como, no del todo, pero vas zafando, pero a partir de los 70 no conseguís nada. Es decir, y realmente, para ampliar un poco lo que vos decís, hay un desconocimiento tan grande de la gente de lo que es el contrato, que lo que contratan, que por ejemplo, yo conozco amigos que han tenido enfermedades preexistentes y le digo, vos te miraste bien lo que contrataste. Sí, dice, yo contraté $500.000 o contraté $1.000.000, pero vos te fijaste bien si te comprenden las enfermedades preexistentes. Ah, yo no me fijé. Pero le digo, porque vos en realidad, ¿qué te tiene que pasar para tener un accidente y que sea $1.000.000 en un viaje? Y te tiene que pasar una locomotora por encima, pero Sí, 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 con una enfermedad preexistente podés tener un problema grave. claro. Bueno, no te Bueno, interrumpo más. pero de todos modos, bueno, ya que estamos en el diálogo, ahí el problema es el tema de las coberturas, pasa por la abusividad fundamentalmente. Por ejemplo, si uno contrata un seguro con enfermedad preexistente hasta un límite razonable, porque con determinada edad no te otorgan más $100.000, te vas a Estados Unidos. Eh, y resulta que por ahí querés un servicio de repatriación asistencial, sanitaria. No. El límite es 60.000. Y si ustedes averiguan, van a ver que para venir de Estados Unidos en un avión sanitario cuesta lo mínimo $120.000. $120.000. Quiere decir que esa cobertura de 60.000 no te sirve para nada, porque después tenés que tener 60.000 más para hacerla efectiva. Ellos lo saben, estas empresas saben todo esto. Y ahí está un poco el tema del riesgo asegurado, ¿no? Como son contratos a cláusulas predispuestas, no podés discutir nada más que optar en determinados paquetitos que te ofrecen. Con preexistencia, sin preexistencia, por la edad, por determinadas coberturas. Bueno, pero sigo adelante porque si no, bueno, y el artículo 21, por ejemplo, habla que estas empresas deben constituir y mantener la reserva que establezca la autoridad de aplicación con fin de garantizar la continuidad de la cobertura en caso de circunstancias que interfieran en la prestación del servicio. Con posterioridad, el 7 de junio del 2013, se presentó ante la Superintendencia de Seguros un proyecto de ley de seguros elaborado por medio de un consejo jurídico asesor honorario de seguros, convocado por la Superintendencia. En la sección 10 legisla el seguro de asistencia médica al viajero. Es decir, aquí es un proyecto presentado ante la Superintendencia por una comisión, un consejo jurídico asesor honorario,
que creo que hay varios de AIDA, Susana, ¿no? Carlos Esquiavo, creo que estaba en este, Sí, sí, en este está consejo. actualmente. En algún Claro, que momento es estuvo, sí. un... ¿eh? En algún momento estuvo, pero no sé si en la Sí, actualidad sí, si está. acá es un proyecto de ley de seguros y en la sección 10 legisla sobre la asistencia médica al viajero. Y ahí habla de, el seguro comprende la atención de afecciones a la salud psicofísica del viajero a consecuencia de accidentes o patologías en proceso agudo, que se manifiesten durante su estadía en el territorio del país o en los países donde viaja, sean o no preexistentes. Sean o no preexistentes. Siempre que razonablemente el viajero no haya podido prever su manifestación. Ante la duda, se debe otorgar asistencia hasta que se demuestre fehacientemente que el motivo del viaje fue obtener asistencia médica por una enfermedad conocida antes de su viaje. Esto es bastante raro. Dice que tiene que demostrar que el motivo del viaje fue obtener asistencia médica por una enfermedad Claro, hay conocida gente que antes de... viaja para operarse o viaja para algo. Bien, sí, Es pero decir, si en vos este, viajás para operarse, supuestamente ya evidentemente sabés de la enfermedad, no te van a cubrir preexistencia y pero cuando vas sí, al sí. lugar a atenderse o a diagnosticarse, porque ese es otro tema, las empresas de asistencia al viajero, aún con preexistencia, bueno, ustedes saben, muchos saben que mi esposa tenía este problema de la epilepsia y tuvimos un problema grave en Estados Unidos. Cuando terminó de atenderse el proceso agudo, que estuvo 12 días internada, no en terapia, yo quise averiguar, ya que estaba en Estados Unidos, y en un centro muy grande de Estados Unidos, de Jersey City, qué se podía hacer para diagnosticar o investigar la causa de la enfermedad, no ya atenderla. Y obviamente se podía hacer, pero eso costaba casi $500,000 para empezar a hablar. Y eso es otra cosa. La compañía que era mexicana cubrió todo y sacó a la paciente, a la viajera, del proceso agudo. De ahí en más, arreglate. Obviamente, ese es lo que hacen las empresas, aún contratando la preexistencia, ¿no? Y No, yo finalmente, creo que lo que quiere decir ese artículo, que la aseguradora tendría que demostrar que él, sí, la para aseguradora, sentirse, pero la claro, aseguradora dice, ante la duda, se debe otorgar la asistencia hasta que se demuestre claro, fehacientemente, se debe otorgar, ante la duda se otorga, sí, que el claro, motivo del viaje fue obtener asistencia médica por una enfermedad conocida antes del viaje. Pero uno no va a ir a obtener asistencia médica. En realidad, cuando uno contrata un servicio de asistencia al viajero, un seguro de asistencia al viajero, y tiene una preexistencia, ya la denuncia, le cobran la prima en función del riesgo asumido, pero es para una patología en un proceso agudo. Acá se trata de, yo me voy a operar a Estados Unidos o voy a investigar qué es lo que tengo en Estados Unidos, en otro país, que es otra cosa, ¿no es cierto? Y claro, ahí ya sabés que tenés esa enfermedad porque vas precisamente para eso. Así claro. que evidentemente no te van a cubrir en un seguro de asistencia al viajero. Así que bueno, pero bueno, no sé, vaya a saber qué quisieron poner. Finalmente, en el año 2020, por diputados, se presentó otro proyecto de ley de seguros de asistencia en viaje, que todavía no fue tratado en comisión y que creo que yo estuve tratando de averiguar, no quedó ahí, no se trató en comisión, no hay nada, no surge nada de este tema, y que en su artículo quinto expresa que la actividad regulada por la ley estará sometida a las disposiciones establecidas por la ley 17.418 y 20.091 en todo aquello que no sea expresamente regulado por la norma. Es decir, todo lo que regula la norma. Lo que no regula supletoriamente se aplica la ley de contratos de seguro y la ley de aseguradores y su control. Claramente, en este último proyecto no existe duda alguna que los legisladores que lo presentaron, que las empresas de asistencia al viajero
deben ser compañías aseguradoras y regirse por sus leyes. Vamos a otro tema porque si no, no vamos a poder hablar. Claro, sí. Yo pensé que no íbamos a tratar los proyectos porque es muy largo. Dale Bueno, un bueno, poquito pero acá. bueno, yo. Sí, decí un poco las conclusiones y pasamos a la otra, ¿querés? Bueno, Leemos las bueno, conclusiones y pasamos a la otra, porque si no no vamos a hacer no vamos a tiempo. llegar. Bueno, es necesario que exista una regulación legal de la actividad de las empresas de asistencia al viajero. Que la normativa de la Ley 17.418, artículo 1 y 2 y artículo 3 de la 20091, permiten que la misma sea considerada como contrato de seguro o a operaciones asimilables al seguro con la consecuente aplicación de su regulación. Digo dos palabras de esto, porque si no se va a entender. Es decir, entendemos que estas compañías tendrían que ser reguladas por la Ley de Contratos de Seguro y la Ley 20091, porque en su naturaleza son compañías de seguro. Tienen los elementos esenciales que son riesgo, interés asegurable y consentimiento. Consentimiento, riesgo e interés asegurable. Y que en lo demás, si no lo fueran, serían operaciones, serían asimilables al contrato de seguro en función de lo establecido en el artículo 3 de la ley 20091, que dice exactamente a quienes prevé que la autoridad de control incluirá en el régimen de la ley a quienes realicen operaciones asimilables al seguro cuando su naturaleza o alcance lo justifique. Entonces, en este caso, claramente por la importancia que tiene en la economía, bueno, son empresas que tendrían que estar reguladas. En tal caso, debería determinarse el procedimiento para que se instrumente el control de todo lo referente a los servicios sanitarios, lo que podría realizarse con la presentación de planes específicos, bajo la supervisión de la Superintendencia de Servicios de Salud, en coordinación con la Superintendencia de Seguros de la Nación. Otra alternativa posible es regular toda la actividad mediante una ley creando un órgano de control a tales fines como fue el primer proyecto. Bueno, ahora sigamos con la otra. Bueno. Ahora, esta era la primera ponencia que nosotros presentamos y ahora vengo con la de enfermedad preexistente. Como veníamos comentando, el viajero contrata, no digo, a lo mejor ustedes, que somos nosotros que somos todos abogados, pero aún yo, como les comentaba, conozco muchos que son abogados y realmente contratan porque se lo recomendaron o porque te acribillan con las publicidades. Cuando vos compras un pasaje ya te tenés ahí ofreciéndote el seguro y realmente viene un voucher con un montón, una cosa extensísima que no se entiende del todo bien y que empieza diciendo seguro integral, con lo cual también la confusión es todavía mayor, porque la gente piensa que le va a cubrir todo y si tiene un límite, como hay algunas que tienen un límite de 1 millón, bueno, algunas tienen hasta 3 millones de dólares de cobertura. Pero bueno, no es para todos, un poco como marcó Roberto, en algunos rubros a lo mejor es tan poco que en medio que peor es nada, pero no te cubre el riesgo que uno piensa que le está cubriendo. Así que encima el viajero es, de alguna forma, en algunos casos, es un consumidor hipervulnerable. Por ejemplo, la resolución 139 del 2020 que regula la Secretaría de Comercio Interior y incorporó el concepto de consumidor hipervulnerable y entre la enumeración que hace, que son muchos, pero lo que por ahí no nos puede concernir a nosotros que sean personas que contraten un servicio o un seguro de asistencia viajero, dice
reclamos que involucren derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes, personas mayores de 70 años, ser personas con discapacidad conforme certificado que así lo acredite, y la condición de persona migrante o turista. Quiere decir que coloca dentro de la regulación al turista, con lo cual a lo mejor no es una persona discapacitada, pero por el hecho de estar en un país donde no conoce el idioma, donde no tiene sus contactos, el apoyo de sus afectos cercanos, y supongamos que viaje solo peor, y puede realmente sentirse muchísimo más vulnerable, aunque no sea una persona discapacitada, y aún aunque no tenga 70 años. Entonces, es una cosa que debe tenerse en cuenta. Ahora bien, vamos al tema de la enfermedad preexistente. En términos generales se entiende que son preexistentes aquellas enfermedades, patologías o condiciones de salud que hayan sido conocidas por el contratante y diagnosticadas médicamente con anterior a la suscripción del contrato o al inicio de la cobertura. En esta modalidad de contrato de seguro, como es los contratos de asistencia viajero que hacen las empresas destinadas a estos fines, operan como exclusiones de cobertura. La exclusión esta de enfermedad preexistente surge del sistema de medicina prepaga y de allí pasa al sistema de seguro. Algunos contratos de asistencia al viajero que cubren enfermedades preexistentes, porque en el contrato que no cubre la enfermedad preexistente, simplemente dice, no se cubren enfermedades preexistentes, sin hacer ninguna explicación demasiado extensa de qué se puede considerar una enfermedad preexistente. Y algunos que cubren, entonces dice que ejemplifica que son otitis crónica, epilepsia, insuficiencia renal, obstrucción pulmonar y EPOC, cáncer, apnea del sueño, diabetes, artritis, glaucoma, afecciones cardíacas, accidente cerebrovascular, problemas endocrinológicos, quistes, cálculos vesiculares, hipo o hipertiroidismo. Yo me pregunté, el glaucoma, ¿qué te puede ocurrir como un accidente en el viaje? Si el glaucoma es una enfermedad medio silenciosa, pero no sé si bueno, acá la consideran preexistente. Dentro de ella también se excluyen lo que son sus agudizaciones, secuelas o consecuencias directas o indirectas, aun cuando aparezcan por primera vez durante el viaje. Entiende como preexistencia todo aquello que haya necesitado un periodo de incubación, formación y gestación o desarrollo dentro del organismo antes de haber iniciado el viaje. Después Roberto va a hacer comentarios de algunos fallos que vamos a ver que no es tan así. Si a uno se le hace su primera manifestación y uno ni se enteró, ha habido fallos que lo han considerado no una preexistencia desde el punto de vista de la no cobertura, de la exclusión. En cuanto a las condiciones de validez, encontramos un artículo, Condiciones de validez de la cláusula de preexistencia en el contrato de seguro, de una autora, Lisette Paola Alza, que es una autora colombiana, que con referencia al derecho colombiano nos dicen cuáles son las condiciones que deben reunir las cláusulas de preexistencia en el contrato de seguro para ser válidas y le permitan al asegurador delimitar el riesgo sin que se perjudiquen las expectativas del asegurado y se lesione sus derechos. Hace una interesante comparación entre la preexistencia, que es un concepto objetivo que no depende del conocimiento del tomador, y la reticencia o inexactitud, lo llama ella, que corresponde a un criterio subjetivo, cuando el asegurado conoce los hechos y no los quiere decir. Eso sería reticencia. La preexistencia, la gente no conoce que tenía una enfermedad o no. Pueden a veces coincidir. La reticencia se produce en la celebración del contrato
Y existen supuestos en la que la preexistencia puede ser una reticencia, porque yo lo tengo, sé que la tengo y no la denuncio. Ahora, dice la preexistencia en determinada situación, si se cumplen todos los requisitos que ella los enumera, opera como una exclusión de cobertura. Ahora dice que para que tenga las condiciones de validez de una cláusula de preexistencia son, ella lo hace con relación al derecho colombiano y dice que esté planteado en la primera página de la póliza con caracteres destacados. Nosotros no tenemos esa regulación. Sí existe en España también para determinadas exclusiones. Que la aseguradora, teniendo oportunidad de hacerlo, haya solicitado el examen médico, so pena que no pueda alegar preexistencia. Que deben estar establecidas en forma específica, taxativa y precisa, de forma tal que sea posible conocer cuáles son los efectos preexistentes que se excluyen, lo que deben estar especificados en las condiciones de póliza. No pueden estar redactadas en términos genéricos y ambiguos a los fines de no violar el principio de buena fe. Aun cuando no exista obligación legal de inspeccionar el estado del riesgo, jurisprudencialmente se ha establecido, ella está refiriéndose al derecho colombiano, que cuando la aseguradora pretenda hacer valer condiciones ambiguas o genéricas, no es posible alegarla cuando no ha exigido exámenes médicos del asegurado. Y que la configuración de la preexistencia exige la existencia de un nexo de causalidad entre la situación, enfermedad o evento excluido y la ocurrencia del siniestro. También hay fallos que han determinado esto, que cuando no existe una relación de causalidad, es decir, todo esto lo han logrado a través de un juicio, porque de arranque es no y no, porque los médicos dicen que no, y el no está antes de nada. Bueno, entendemos que todos estos requisitos podrían ser exigibles en nuestro país, salvo el de que esté en la primera hoja, porque eso no está regulado. Ahora, el riesgo se delimita y puede operar como una exclusión de cobertura. Las aseguradoras en los seguros voluntarios pueden decidir qué riesgo cubrir y qué riesgo no cubrir. Esos son lo que se llaman las exclusiones de cobertura. Ahora también, estos deben estar individualizados, resultando ineficaces la que presenta como cláusulas generales o indeterminadas. Que también esto sería aplicable al seguro de viaje. Si es muy indeterminado, no se puede considerar una exclusión de cobertura. En cambio, la delimitación del riesgo debe distinguirse de las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado, porque las primeras constituyen el objeto del contrato y las otras no. Ahora, muchas veces cuando la limitación de las cláusulas limitativas son excesivas, pueden ser consideradas abusivas y en ese caso sería aplicable toda la regulación que existe de defensa de las cláusulas que están en el Código Civil, el artículo 1095, que establece en caso de duda debe interpretarse en la forma más favorable al consumidor, y se podía declarar la abusividad de esas cláusulas. Así que siempre queda ante una exclusión de cobertura que por ahí ofrezca la duda, cuando es abusiva, se puede pedir la declaración de abusividad y nulificar la misma. Bueno, continúa lo que queda, Roberto. Bueno, esta parte, sí. Dale, así, bueno, vamos viendo. Sí. Con respecto a la realidad de nuestro mercado asegurador sobre las cláusulas de preexistencia, las cláusulas de exclusión por preexistencia están redactadas en la mayoría de los contratos, ¿no? En forma imprecisa, ambigua, con vaguedad conceptual. Normalmente se refieren a enfermedades preexistentes o crónicas, o condiciones preexistentes, y agregan conocidas o no por el asegurado. O sea, enfermedades preexistentes o crónicas, o condiciones preexistentes. En ese marco involucran, como decía Susana, enfermedades coronarias, cáncer, hepáticas, epilepsia, pero también a personas que sufren diabetes, hipertensión,
tienen colesterol elevado. Conocido o no ese proceso fisiopatológico por el viajero. Unas son enfermedades, otras son condiciones predisponentes, que son cosas distintas. Entonces se confunden las enfermedades con las condiciones predisponentes, para que se produzcan esas enfermedades, porque en muchas ocasiones puede tratarse de una persona que ocasionalmente tenga elevado nivel de azúcar en sangre o presión arterial alta, con aquella persona diagnosticada y tratada por esa enfermedad. Acá nosotros en la ponencia citamos un fallo, FE contra Galeno Argentino, Sociedad Anónima de la Cámara Nacional Comercial de la Capital, Sala D, del 11 de julio del 17. Por supuesto está en la ponencia, lo pueden buscar en la página de AIDA. Se condena a las demandadas por encontrarlas civilmente responsables de la falta de servicio de asistencia médica al viajero tras haber sufrido el actor un infarto agudo de miocardio, mientras se encontraba en el Uruguay. Se destacó que los factores de riesgo cardíacos no configuran la enfermedad preexistente que excluye de la cobertura del servicio de asistencia médica, quedando desvirtuado el sentido esencial del contrato ante una ocasional internación. Es evidente que lo que están factores de riesgo, que no son enfermedades, por supuesto, si se manifiestan durante el viaje, lo más probable es que la aseguradora lo que haga es excluir de la cobertura por preexistencia. Y acá está diciendo que esos factores de riesgo no son las condiciones preexistentes que indica la póliza para excluirla de la cobertura. Al respecto, además, debe observarse que la preexistencia de la enfermedad no debe ser relacionada con su origen, ya que de otro modo gran cantidad de enfermedades quedarían excluidas. Está claro, creo, en el fallo, ¿no? Sigue diciendo la póliza, porque estamos hablando de las pólizas del mercado argentino, conocidas o no por el contratante. Vamos a poner un ejemplo. Podría suceder que el viajero sufra un accidente cerebrovascular a causa de un pico de presión arterial y no estaba diagnosticado como hipertenso, a pesar de realizarse controles regulares, o que una persona joven sufra por primera vez un estatus epiléptico por causas cerebrales difícilmente detectable con controles habituales. Y bueno, y se manifiesta, es muy posible que la compañía aseguradora, en ese caso, excluya de la cobertura al viajero por preexistencia. Se le va a pagar la primera atención y el primer traslado y después lo dejan a su suerte. Ese es uno de los problemas que estamos tratando fundamentalmente en estas dos ponencias, relacionado con que la modificación legislativa tendría que tender a que se cubra ese siniestro, porque es un caso de seguro, se cubra ese siniestro y luego lo plantee administrativamente o judicialmente si cree que es procedente la exclusión y lo haga después de haber atendido al viajero y que ese viajero no quede a su suerte. En estos supuestos, decimos, donde está en riesgo la salud y la vida de los contratantes, las empresas de asistencia al viajero, en el mejor de los casos, se harán cargo de la primera asistencia y luego, bueno, no cubrirán más. Este es el planteo. El punto siguiente es contratos de adhesión y de consumo. Lo que decimos, para hacerlo corto, es de que, bueno, obviamente que los contratos de asistencia al viajero son todos contratos con cláusulas de adhesión predispuestas por la empresa y en la mayoría de los casos son contratos de consumo. Se trata de personas o grupos de personas que son asistidas. Y aquí se le aplican toda la normativa de los contratos de adhesión a cláusulas predispuestas, que deben ser comprensibles, autosuficientes. Bueno, 984 y siguiente, en los contratos de consumo, donde las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme al principio de protección al consumidor y todas las normas relativas, y que finalmente el proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada respecto de todo lo relacionado con las características
esenciales de los bienes y servicios que posee, las condiciones de comercialización y toda otra circunstancia relevante. Por eso decimos, todos los contratos de asistencia son a cláusulas generales predispuestas y de consumo la mayoría. Además, en la temática que tratamos, el consumidor se encuentra en total y absoluta vulnerabilidad por todo lo que dijo Susana. Está lejos de su país, y si es mayor de 70 años, si está enfermo, si tiene una discapacidad, peor. El consumidor de estos servicios, en los casos que mencionamos, necesita que el proveedor cumpla el contrato en tiempo real, ya que en muchos casos está en juego la salud o la vida del usuario. Si vos querés, Susana, querés leer las propuestas y terminamos. Sí, yo lo único que si les interesa, hay un par de fallos más en la ponencia, en el Sí, cual bueno. Sí. te digo, para que vean que Bien. realmente ha habido un montón de fallos. Nosotros pusimos algunos, pero si uno Sí. busca hay un montón de fallos en el cual siempre les dan por la cabeza. Yo no encontramos creo que ninguno que los rechazaran, porque la gente inicia juicio y había un caso en el que la persona estaba en un barco y en un crucero y bueno, tuvo como un infarto, tenía que hacer como una arteriografía y bueno, y empezaron a que sí, que no, que lo pagaba, que no lo pagaba, la mujer antes que se le muere el tipo, bueno, lo hizo, pero resulta que eso se tenía que hacer, suponete, dentro de los 2 días. Al final la mujer lo terminó haciendo a los 4 hasta que le dijeron que no, consiguió la plata, buscó el lugar, ¿viste? Uno está fuera de su casa. Yo, por supuesto. En el argumento que dijeron, bueno, pero al final no se murió y se lo hicieron al 4.er día. Entonces los Claro, gallos le dicen, no se puede amparar en lo que ocurrió porque el tipo no se murió, porque se podría haber muerto. haber muerto, perfectamente. Se trataba Claro, de un cateterismo que se tenía que hacer algo y se así, dijo sí. que no se cubría porque no era de urgencia. Evidentemente, entre un infarto y un problema coronario, hacerse el cateterismo es lo fundamental. Era fundamental. Y dijeron que no era urgente, por supuesto que le dieron por la cabeza en ese caso. Y el otro caso también la mujer que sufrió ese problema en el Uruguay, también muy parecido. Parecido también tenía que ver, porque casi siempre tiene que ver con problemas cardíacos toda esta Sí, historia. sí, sí, porque aparte son urgentes. Son Claro, urgentes. sí, sí, y Bueno, por aparte, eso qué sé la yo. idea es fundamental de que la compañía, en estos casos donde corre riesgo la salud o la vida de las personas, se hagan cargo. No Después, entren a averiguar, sí. y lo vinculábamos también con la obligatoriedad de este tipo de seguros, no solo para los que ingresan, sino para los que egresan del país, porque además de cubrir a todo el espectro de personas que viajan, tiene otra ventaja, de que las compañías pueden financiarse con un seguro obligatorio. Se van a multiplicar los contratos y con eso establecer con la técnica actuarial de cubrir estos casos de preexistencia o de urgencia en la cobertura, ¿no? De cubrirlos con sumas adecuadas. Ese otro tema, con sumas adecuadas. Más adecuadas. Y yo te digo la verdad, que para conseguir una preexistencia de $50.000, tuve que transpirar mucho para conseguir. Y con $50.000 tampoco voy a ningún lado. Bueno, pero bueno, algo era algo, si no lo otro era Depende del nada. lugar. Si vas a Estados Unidos no significa nada. No me asusté, Roberto, que yo estoy por salir. No, No, digo, pero no, te digo que me ofrecían $2.000 de persistencia. dos mil sí, sí. dólares. Yo le digo, eso es Claro, para llevarme hasta un centro asistencial, nada más. claro, Bueno, claro. Bueno, por ese mismo tema, el tema de la abusividad en las cláusulas viene en un montón de cosas, pero fundamentalmente en cómo manejan los montos de cobertura. claro. Es Sí, sí, decir, si sí. le cubrimos preexistencia, ¿cuánto? $2.000. Si le dos mil cubrimos dólares. ¿Cubre repatriación preexistencia? sanitaria, ¿Cuánto? ¿cuánto? La mitad, un tercio de lo que vale realmente. Sí, sí, sí. Bueno, le digo la propuesta. Dale. Legislar la materia no solo para incluir a las empresas de asistencia al viajero dentro de la órbita aseguradora, sino también para aplicarle la ley de contrato del seguro con las adecuaciones pertinentes. En los casos que se encuentre comprometida la vida o en riesgo la salud de los contratantes consumidores, los proveedores deberán hacerse cargo de la prestación sin la posibilidad de dejar de cumplirla en tiempo real.
Eso no significa que no puedan oponer exclusiones de cobertura, por ejemplo, las llamadas persistencias, pero primero deberán cumplir con su obligación hasta el límite de la suma asegurada y con posterioridad hacer el planteo judicial o extrajudicial sobre la procedencia de las mismas, solicitando el reintegro de la suma abonada. Creemos conveniente legislar sobre la obligatoriedad de este tipo de seguro, no solo para los viajeros que ingresen al territorio nacional, sino también para los que egresen cuando no posean cobertura médica en los países visitados, para evitar que los connacionales acudan al Estado para cubrir sus emergencias no contempladas previamente. Otro aspecto a tener en cuenta es legislar con normas de orden público, es el de la cobertura asegurativa. Muchas empresas de asistencia a viajeros no cubren preexistencia y si las cubre el monto mínimo asegurado es tan bajo que la cobertura se transforma en testimonial. Por ello proponemos que exista la obligatoriedad de amperar el riesgo mencionado con sumas adecuadas, la obligatoriedad de la celebración de estos contratos conjuntamente con la formulación de una tarifa adecuada, permitir implementar la cobertura propuesta sin riesgo de desfinanciar el sistema. Bueno, eso es todo. Bueno, No sé lo si hay hicimos en una preguntas. hora, está bien para que haya tiempo por si quieren preguntar. Yo calculo que Hacer deben estar preguntas. llenos de inquietud. Qué lindo tema este, ¿eh? Ahora, qué importante sería que esté bien regulado. Preocupantes. Sí, que esté bien regulado, porque como decían ustedes, en realidad las pólizas son integrales, cubren distintos aspectos. En algunas no son de urgencia, digamos, porque si te falta una valija o si tenés que pagarte un hotel, por ahí son cifras que uno puede manejar, que son cifras chicas y que bueno, estando afuera uno las puede manejar. Pero en lo que es Pasó a tu enfermedades, hermana, como le pasó a tu claro, hermana. claro. Ahora, en lo que es enfermedades ya el tema es distinto, porque uno tiene que pensar en dónde atenderse, cómo atenderse, y las cifras son mucho más grandes. Entonces ahí la verdad, si hubiera una buena regulación, primero que habría seguridad en el mercado, porque las pólizas serían iguales, quizás serían uniformes como las otras. Hay que hacer un seguro obligatorio. Claro, entonces eso realmente sería importante que se le prestara atención a este tema, me parece. Sí, porque por ejemplo, cuando yo me fui a Costa Rica, averigüé, y en Asiscar, por ejemplo, averigüé, cualquiera averigüé, y me dijo, no, para Costa Rica 60.000, con $60.000 está bien. Si usted con la tarjeta tiene 150, no necesita ampliar nada, está bien con esa cifra. Pero claro, vos te vas a Estados Unidos, como dijo Roberto, y con eso no va a ningún lado. Y aparte ahora las tarjetas también te obligan para tener el contrato a haber comprado el pasaje con la tarjeta. Creo que eso lo están exigiendo ahora, para tener la cobertura de la tarjeta. Claro, claro. Es otra cosa, ¿viste? Que hay Ah. gente que a lo mejor lo compra de otra forma, o porque tiene más financiación, o lo que sea. Depende de qué Por el tarjeta límite. tengas y comprarlo con esa tarjeta es muy importante para que te den la cobertura. Sí, eso es lo que me dijeron, que yo no sabía que era así, eso. Sí, igual Yo, a por veces ejemplo, la que cobertura no contraté, alcanza, la de la tarjeta. Generalmente las tarjetas de crédito son bastante limitadas. Si vos querés algo más, generalmente lo son tenés que agregar. Sí, si $150 vos son generalmente. tenés una tarjeta Black, Platinum, más o menos, y a lo mejor pagás un adicional y tenés cobertura de 150 o 150.000, pero en preexistencia no. Claro, No. Ese es el tema. claro, sí, sí. Hay No uno es que me el dijo, caso pasa, para toda la gente que veo acá, que son todos jóvenes, todos ¿no? jóvenes pueden viajar tranquilos que no tienen preexistencia. Y él me dijo, ¿sabe por qué no se le da a las personas de mayor de 70 años la preexistencia? Porque todo lo que tengo es preexistente. Pensando que parte de razón tenía. Todo viene del historial. Pero bueno. Claro, pero es muy exhaustivo lo que, digamos, es mucha la cantidad de enfermedades que no cubre, que consideran Pero muchísimas. preexistencia. La cuestión es que después la tenés que discutir judicialmente, que es lo que uno Claro. querría evitar. Sí, pero lo peor es que lo tenés que discutir después que no te lo otorgaron. Cuando ya volviste, Claro. ahí está el tema. El tema está en que las Claro. obliguen a cubrir ese tipo de eventos. Claro, Y después que sí, discutan sí, ellos el tema. claro, sí.
¿Qué va a ser? Y Pero otro de bueno, los temas es que qué raro que no se les haya ocurrido a la SUPE realmente incluir este tipo de seguros, porque es un importe altísimo. impresionante, Mira, altísimo el que cuando maneja. estaba este muchacho de la superintendencia, que te acordás que vos estabas en la comisión, que él Sí, sí. dijo, me dice Sapiola Guerrico, que bueno, yo no te llamé a vos para que ustedes que les pusieran porque quiero que esté el presente. Y estaba ese Nahui. Y bueno, y él dijo que estaba totalmente de acuerdo, que se sacó el sombrero de la superintendencia y lo tomó como nota, ¿viste? De que eso realmente, porque sería un ingreso también para la superintendencia. estas cosas me hacen acordar al seguro obligatorio automotor, que hace 70 años, 80 años que estamos diciendo que se deben incluir y nunca se incluyen. Siempre hay una mano negra. Y en estas empresas que parece mentira, pero manejan miles de millones, Seguro. ni loco van a querer que las regule la super, ni la superintendencia de Generalmente seguros de son salud, eso. son de origen de otro país. Por Claro, ejemplo, ese es el problema. ahora yo el seguro que me hice para este viaje es en AXA. AXA, AXA. Se escribe. AXA es de origen francés. Después me parece que Universal Assistance, no sé de qué origen es. Es del grupo Zurich. Bueno, entonces, viste, todas tienen origen en otros países. Bueno, está No van a bien, querer pero que la quiero decir regulen las acá. que están y tienen su sede Claro. acá, que se regulen por la superintendencia, pero evidentemente no. Pero son seguros, eso también es ¿Eh? cierto, es un seguro de asistencia al viajero. Fue muy gracioso, porque cuando empezamos a estudiar el tema, me acuerdo que no me acuerdo de un día de verano, y le digo yo, ¿y quién las regula? ¿Quién las controla? Porque nunca nos habíamos preguntado eso. Mm. Lo que le preguntamos a Fabiana, le digo yo. Y le pregunto a Fabiana y me dice, no lo sé. Entonces dije, si ella no lo sabe, no tengo por qué saberlo yo. Pero qué lindo tema, dijo. Sí, sí, la verdad que sí. Es interesante y aparte es para trabajarlo, para que lo trabajen en la Para super. pensarlo cuando uno va a contratar un seguro, de leer Además, con detenimiento, porque hay algunas que son un poquito mejores que otras, ¿me entendés? Y es como dijo Roberto, cuando uno viaje, fijarse bien los subtítulos de los sublímites que tiene. Eso es importantísimo, porque uno dice, está $1.000.000 y vos ya te sentís que sos Gardel, pero no, sí. después empiezan a recortar para abajo. Bueno, buenas tardes a todos. Los quiero ¿Qué tal, felicitar a Daniel? los dos, los quiero felicitar a los dos porque realmente muy claro en la exposición de ambos, como nos tienen acostumbrados. Yo les quería consultar a cualquiera de los dos, ¿cómo es en el derecho comparado? ¿Cómo es en otros países? ¿Son empresas aseguradoras o son empresas que brindan este tipo de prestaciones nada más? ¿Cómo es? Si saben, no sé. No los quiero meter en un Mirá, brete. no, que brete, uno no tiene obligación de conocer todo tampoco. Evidentemente, por los trabajos que hay de autores extranjeros, no todas son aseguradoras, pero sí hay, incluso acá hay aseguradoras que lo prestan, ¿eh? Sí. Acá en nuestro país hay aseguradoras, pero no son las más conocidas, no son las más habituales que presten el servicio. Yo creo que hay de las dos cosas. Y no sé si habrá más aseguradoras que acá, eso no lo sé, pero que hay aseguradoras que lo Fíjate vos prestan, que sí. la autora que vos mencionaste, la tesis doctoral, Pérez Albuquerque, Sí. hizo esa ponencia, esa tesis doctoral en función de que está en duda la naturaleza jurídica. Se trataba Reconocimiento, sobre la sí, naturaleza jurídica de las claro. empresas de asistencia al viajero. Y muchas empresas de asistencia al viajero, si ustedes se fijan, Asicari, Universal y todas las demás que no son aseguradoras, subcontratan determinadas prestaciones, las indemnizatorias, en aseguradoras Aseguradoras. estrictas. Es decir, algunas prestaciones las dan ellos y otras prestaciones las hacen a través de terceros. Cosa que el Código Civil, también desde el Código Civil nuevo, si ustedes se fijan, el artículo 7 y pico, también se establece, sería legal, totalmente legal, la prestación por terceros, ¿no? Y nuestra ley de seguro, en el artículo 1 y 2 y 60, se habla de la prestación convenida
o la indemnización. Es decir, que el régimen legal actual permite perfectamente Sabe que la controle la perfectamente, sí. superintendencia. De cualquier forma, también esos serían contratos conexos, de alguna forma, Claro. si lo prestan a través de otro. Sí, sí, sí. Pero Son claro, contratos conexos. no va a tener en todos los lugares del mundo para dar la prestación la propia. Tienen contratos. Yo cuando tuve un problema en Estados Unidos me mandaron a un hospital. Primero me mandaron a una clínica, después me mandaron a un hospital. Bueno, no me dejaron internada ni nada porque era algo que no era tan grave. Y después estuvieron 1 año y medio reclamándome a mí los $1.500 que costaba la prestación. Yo le decía, ¿ustedes por qué no le pagan? No, no sea problema que vamos a pagar. 1 año y medio. Al año y medio me dejaron de reclamar, porque supongo, insistí y me dieron una manifestación que yo no debía nada. Bueno, ya me quedé un poco más tranquila, pero me siguieron llegando. Porque dice que Estados Unidos tiene ese criterio de reclamarle a la persona a la que se le prestó el servicio, que en otros países no ocurre. Yo cuando en Estados Unidos tuvimos el problema con mi mujer, eso fue en el 2014, yo había obtenido una póliza con preexistencia. Cuando tuvo la crisis, la internaron porque eso sí, enseguida no sé de dónde apareció una ambulancia, la llevaron a un hospital de Jersey City, 7 pisos, 2 manzanas, aquello. Y bueno, pobre, estaba llena de cables, que yo estaba en terapia. Y lo primero que hicieron, preguntaron quién era yo, cuál era la relación con una ya computadora móvil, qué sé yo. Y me preguntaron nombres, datos, y lo primero que me dijeron, ¿usted tiene seguro? Lo primero que me preguntaron, ¿qué tipo de seguro tiene? Entonces yo le expliqué que tenía seguro con preexistencia, qué sé yo, bueno, y ahí se relajó un poco la cosa. Se relajó la cosa, ¿sí? Si no, te llega, cuando volvés a tu casa, te van a dar las prestaciones, van a hacer todo lo que corresponden. Cuando vos vuelvas, al tiempo vas a recibir la notificación de un abogado. Sí, yo te digo que por la ejemplo, cuenta. cuando yo tenía una pierna hinchada y el tipo me decía, no, me parece que no es nada, y le dice a la enfermera en inglés, hagámosle una ecografía de miembros inferiores, porque total tiene la black, le dijo en inglés. Claro. Total tiene la black. Quiere decir que si yo tenía otra no me la hacían, ¿viste? Claro, Y realmente bueno, tenía una trombosis. claro. Bueno, pero ¿viste? Ellos también se fijan en eso. ¿Cuál era tu Seguro. Sí, 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 sí. ¿Qué tal Javier, tiene? ¿querías decir algo vos? ¿Estás muteado? Ahí Ahí. estoy. Ahí. Bueno, en principio felicitarlos. Muy buena la charla, Gracias. muy completa. Gracias. Felicitaciones a los dos. Gracias. Ahí hay un tema que me da curiosidad. Por ejemplo, obviamente acá si uno quisiera reclamar la cuestión, sería una acción, digamos, de cumplimiento contractual, ¿cierto? Sí. De daño y perjuicio, sí. Claro, o de cumplimiento. Que Sí. de cumplimiento no, porque ya no te cumplieron. Claro, bueno. Serían los perjuicios derivados del incumplimiento. Derivados del incumplimiento, Claro. exactamente. Bien, ahora, mi pregunta es, cuando ustedes analizaron un poco esos fallos, la jurisprudencia, a pesar de que, digamos, no está regulado en la Argentina como un contrato de seguro, la jurisprudencia cuando, digamos, fundamenta esos fallos y condena, ¿hace referencia a la normativa aseguradora en específico, por asimilación, o directamente se vale de las normas generales de la responsabilidad que emanan del Código Civil? Sí, Eso en principio es fundamentalmente hacen referencia a esto último que vos decís, y al derecho del consumidor, la falta de información, hace mucho hincapié en la falta de información, que es verdad. Y por último, el tema, siendo una cuestión, digamos, que involucra distintas jurisdicciones, ¿hay en los contratos a nivel local alguna norma respecto a competencia? Mira, ¿Cómo sería, digamos? no, en los contratos no me fijé. Ahora me voy a fijar, que lo tengo acá el mío. Pero en realidad fueron
acá por la Ley de Defensa del Consumidor por el beneficio del lugar de Por domicilio, por domicilio del residencia, por consumidor. domicilio. Y todas estas empresas tienen acá sucursales, lo que sea. No hay problema de competencia. Vos lo iniciás acá al juicio. Sí, lugar de Y celebración del te digo que contrato. no, Pero ¿eh? me parece que esa Lugar de iniciativa. celebración del contrato. Claro. Lugar de Claro, celebración del claro. contrato. Bueno, no, porque viste que ocurre muchas veces, por ejemplo, en materia de reaseguro o otras materias que involucran cuestiones internacionales, y muchas veces hay una reserva de competencia. Yo creo que acá puede caer tranquilamente por todo lo que están diciendo ustedes, lugar de celebración del contrato y por la condición, digamos, por lo menos para el derecho interno nuestro. Sí, Digamos, no Claro. vimos en los fallos una cuestión de competencia, no lo vimos ninguno. planteado. Está bien. No lo vimos Ninguno. planteado. Esos O sea, casos eran en el Uruguay, donde se ejecutaba el contrato en ese Contrato, caso. que Pero también la podría haber sido. celebración del contrato era en la República Argentina. Ahora, lo que a mí me pareció... Evidentemente por lo que me están diciendo ustedes, digamos, se toma como una cuestión contractual más allá de la aplicación de lo que son normas de seguro. Sí. Claro. Más Porque allá al no de lo que estar son las normas. regulado, Sí, se aplica mucho la ley de protección al consumidor y Claro, yo ahí en la ponencia nosotros tenemos, yo no lo leí por cuestiones de tiempo, o no lo expliqué, lo leí rápidamente. Hay muchas normas, ¿viste? Contratos de adhesión, contratos de consumo, todo ese tipo de eso se aplica muchísimo. No aplican quizás la ley de seguro porque primero los jueces en general no la manejan y segundo que no aparecen como... Es más, ellos niegan la calidad de aseguradores. Claro. Una de las condiciones es que ellos no son aseguradores, están Claro, te lo simplemente ponen para en el resolver voucher el proceso agudo temporalmente, nada más. De cualquier Clarísimo, forma, muchas gracias. lo que yo noté en los fallos es que la defensa que hacen las aseguradoras, las empresas estas de prestación del servicio, eran como muy, iba a decir una mala palabra, no eran muy fundadas, no eran como si supieran que la van a perder. No sé si no se defendían tan adecuadamente como podrían haberlo hecho, o realmente no tenían argumento. Como que el fallo era fácil. A mí no vimos ninguna que rechazaran. Sí, además con un tema de hace... carencia de pruebas. Es decir, ponían defensas y no las sustentaban. Claro, pero vos fíjate esto me hizo acordar a esa empresa, digamos, que no es una aseguradora y asegura a los médicos por responsabilidad profesional que existe acá en la ciudad y que todos conocemos. Vos fíjate que ni siquiera eso pudo voltear la superintendencia. Sí. Imagínate vos el poder que tienen estas empresas que son transnacionales. No podían, lo que debe ser sacarlas de ese... Mira, yo en la década del 80 había autoabonos para el tema de cubrir daños parciales. Sí, en aquella época, autoabonos Macauda, autoabonos Lagos, estoy hablando de la década del 80, que cubrían daños parciales y toda la terminología en esos contratos, y los leía, eran toda una terminología copiada de las pólizas de automotores. Me acuerdo que a mí, mi jefe, Alexander, en ese momento, me decía, pida un oficio y envíelo a la super denunciando que se está ejerciendo ilegalmente la actividad aseguradora. Me cansé de mandar oficio. Para decirlo en términos no chabacanos, y si la super hizo caso omiso a toda esa requisitoria. Tal cual. Por eso te digo. Sí. Ay, Dios mío. Bueno. ¿Qué va a hacer? Pero no es menor el problema te voy a decir, porque uno viaja y está totalmente desprotegido. Totalmente desprotegido. Yo, la verdad que cuando él sacó ese seguro de preexistencia, a mí se me hizo la luz cuando mi marido tuvo un problema cardíaco y contratamos varios años hasta que él cumplió los 80 o 70 y pico, porque después tuvieron los años de la pandemia que no viajamos, y cada vez iban bajando más. Cada vez iban bajando más la preexistencia. Y bueno, la última vez creo que le habían dado $30.000. Ahora yo conseguí de $50.000, que no es mucho, pero bueno, es algo. Así que bueno. Bueno, muy lindo el tema. No sé si alguien más quiere agregar algo. Si no, bueno, damos por concluida la charla de hoy.
y muy charlado, muy discutido, muy lindo. La verdad que sí. Antes de irme le quiero decir a Silvia que fue admitida como miembro de AIDA, así que es una nueva miembro de AIDA. Bueno, No sé muy si ya se bien, lo dije. felicitaciones. Gracias. Bueno, Regio, nos vemos la semana que viene. Chao. Gracias, chao a todos. Felicitaciones. Felicitaciones por la reunión. Gracias. Excelente, felicidades.